Los Cuatro Fantásticos no fue un éxito en Disney+. Famous around the world, please welcome. Indeed, it's the only thing. Can we talk? It's just in the cartoon. Galactus. All right, now, just back away from him. Ben, Yancey Street. Between... Are you the protectors of this world? Vale, vamos a empezar con un rompecabezas, uno de esos que definen perfectamente el momento tan extraño que vive el cine de superhéroes. A ver, Tenemos una película, Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos, que en 2025, revienta la taquilla mundial, supera los 500 millones de dólares. vale, Sobre el papel, con esos números, es un éxito, indiscutible. pero es que ahí está la trampa, ¿no? Porque esa misma película, ese supuesto éxito, aterriza unas semanas después en Disney Plus y se da un batacazo histórico. Histórico. Se convierte en el peor estreno de una película de Marvel Studios en la plataforma. Hablamos de solo 4,9 millones de visionados en 5 días. Solo 4,9. Y lo que es peor, desaparece de las listas de lo más visto en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es como si la gente la viera y la olvidara al instante. Exacto. Y esa es la pregunta del millón que nos trae aquí hoy. ¿Cómo demonios puede una misma película ser un éxito y un fracaso a la vez? Es que no tiene sentido. No lo tiene. Hoy vamos a intentar entender qué pasa aquí. Vamos a bucear en la historia de esta franquicia, que parece maldita, y a ver qué nos dice todo esto del estado actual de Marvel y, por extensión, de Disney. A ver, desglosemos primero las cifras de taquilla, porque son para enmarcar. Sí, la película recauda 505,1 millones de dólares a nivel global. Y aquí viene un dato clave. Casi la mitad, 240,5 millones, vienen de fuera de Estados Unidos. Claro. Esto nos dice que el nombre Marvel todavía tiene un tirón internacional brutal. Un tirón enorme. Funcionó de maravilla en mercados que son termómetros del cine de superhéroes. Por ejemplo, 31 millones en Reino Unido, 28,2 en México, que es una barbaridad. En Brasil llegó a crecer un 35% en su segunda semana, algo impensable hoy en día. Se coronó como el estreno de superhéroes más grande de 2025 en toda América Latina. O sea, si solo miráramos estos datos, en las oficinas de Marvel estarían descorchando champán. totalmente. Parece la crónica de un éxito rotundo, pero, como decías, todo ese castillo de naipes se viene abajo cuando llega a Disney Plus. Sí, ¿Qué nos dicen exactamente esos números del streaming? Porque no es solo que fueran bajos. es que son devastadores y revelan una verdad muy incómoda. Una cosa es la venta de entradas del primer fin de semana, que es puro marketing, es la inercia de la marca, la curiosidad. Rendimiento en streaming. Disney Plus es como un suero de la verdad para las películas. Mide el interés real, el boca a boca digital, las ganas de volver a verla. O de recomendarla. Eso es. Y aquí, el resultado fue un silencio sepulcral. Claro, es la diferencia entre voy a verla porque es de Marvel y tocará ir, y voy a volver a verla porque me ha encantado y quiero revivirla. El primer impulso llenó los cines. Pero no hubo un segundo. Exacto. La rápida caída de las listas de popularidad sugiere que no dejó ningún pozo, no generó debate, no inspiró memes, no hizo que la gente se conectara a foros a discutir teorías. Pasó sin pena ni gloria. Pasó por el salón de casa y ya. Y eso, para un estudio que vive de crear universos sin mantener a la gente enganchada a largo plazo, es una señal de alarma mucho más preocupante que una taquilla mediocre. Indica una desconexión emocional profunda, lo que nos obliga a mirar atrás. Porque con este batacazo en streaming, te preguntas si el problema viene de lejos
O sea, siendo sinceros, Sí, ¿alguna vez hemos salido del cine pensando, qué peliculón Los Cuatro Fantásticos? pues es que esa es la raíz de todo. Sobre el papel, tienen un potencial narrativo increíble. No son solo superhéroes, son la primera familia de Marvel. Son exploradores, científicos. Inventores y a la vez una familia disfuncional que se quiere y se saca de quicio. Es una mezcla de ciencia ficción a la Star Trek con una comedia de situación familiar. Debería ser una mina de oro. Debería, pero nunca lo ha sido. Las de principios de los 2000, con Chris Evans como la antorcha humana, eran simpáticas, tenían su punto, pero seamos honestos, eran bastante tontorronas. Sí, No han envejecido especialmente bien. eran productos de su tiempo. Lograron una recaudación aceptable, pero no dejaron huella. No hay una sola escena de esas películas que se haya convertido en icónica. No hay una frase que la gente recuerde. Nada. Se quedaron en ese limbo peligroso de ser entretenidas y ya. Y en el mundo de las franquicias, ese ya es una sentencia de muerte. El olvido es peor que el odio. Y luego vino el intento de 2015. Madre mía, el reinicio de Josh Trank. Uf, A mí, honestamente, esa película me pareció un somnífero. Intentaron hacer una especie de Batman Begins con personajes que son pura luz, optimismo y aventura. No tenía ningún sentido. fue un ejemplo perfecto de no entender el material de origen. En un intento de darle una pátina de seriedad y oscuridad, que era la moda entonces, le arrancaron el alma. Totalmente. La convirtieron en una historia fría, distante, con personajes con los que era imposible empatizar. El problema no son Reed Richards o Sue Storm. No. El problema es que nadie en el cine ha sabido nunca qué hacer con ellos. La franquicia nunca ha encontrado su identidad, su tono. Y claro, después de 3 intentos fallidos, el público ya llega con un escepticismo más que justificado. Y aquí es donde la cosa se pone más grande. Porque este no es un problema aislado de Los Cuatro Fantásticos. No, Es un síntoma de algo que está pasando en toda la estructura de Disney y Marvel. Es como si esta franquicia maldita fuera el canario en la mina. totalmente. Si abrimos el plano, vemos que el modelo que les hizo reyes del mundo está mostrando grietas por todas partes. Lo primero y más evidente es la saturación. Sí. Durante años, cada película de Marvel era un evento. Ahora, entre películas y series de Disney Plus, tenemos un estreno cada 2 meses. Se ha perdido la sensación de excepcionalidad. Y la calidad se ha resentido, se ha diluido. Hay series que se sienten apresuradas, con efectos especiales que parecen sin terminar. Sí, Se nota que están produciendo en cadena para alimentar a la bestia del streaming, y se ha perdido el mimo que tenían las primeras fases. Ir al cine a ver Marvel ha pasado de ser una cita obligada a ser opcional. y con ello llega el desgaste de la fórmula. El público ya no es tan ingenuo. La gente se ha cansado de las escenas postcréditos que prometen épicas batallas que luego se quedan en nada. O que cambian por problemas detrás de las cámaras. Exacto. Se han cansado de películas que no son más que un tráiler de 2 horas para la siguiente película. Quieren historias completas, que se sientan importantes por sí mismas. Es que se ha convertido en deberes. Para entender la última película tienes que haber visto 3 series y 2 especiales que a lo mejor no te interesaban. Eso es. Ha perdido la diversión y se ha vuelto una obligación para poder seguir el hilo. Eso es. Y el espectador ha cambiado. Ya no le vale con el logo de Marvel. Se ha vuelto más selectivo, más crítico. El listán está más alto. Ya no te conformas con una película correcta. Para nada. Por eso el modelo de Disney Plus es un arma de doble filo. Mantiene a la gente suscrita con un flujo constante de contenido, pero a la vez devalúa el producto. La percepción general es que la calidad ha bajado. Claro. Y en ese contexto, lanzar una nueva versión de una franquicia que nunca ha sido un éxito rotundo es un riesgo gigantesco. Por eso este nuevo intento con Los Cuatro Fantásticos es mucho más que otra película. Es una prueba de fuego. Y parece que en Marvel son muy conscientes de ello. Sí, se nota. Kevin Feige, el arquitecto de todo este universo, lo dijo bien claro. No hay 4 personajes más importantes para la historia de Marvel. Se nota que se lo están tomando como algo personal, como la oportunidad de saldar una deuda histórica. Y están poniendo toda la carne en el asador para que esta vez sea la definitiva, distanciándose de todo lo anterior. Empezando por el casting. Empezando por un casting que es una declaración de intenciones.
Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn, que lo petó en Stranger Things como Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach de The Bear como Ben Grimm. Ojo, que el fichaje de Pedro Pascal es una jugada maestra. No estás fichando solo un actorazo, estás fichando un fenómeno cultural. Totalmente. Estás atrayendo a un público masivo que quizás ya estaba desconectando de Marvel, pero que iría a ver cualquier cosa que haga él. Es un imán de atención. Y en la dirección, Matt Shakman. Una elección inteligentísima. Su trabajo en WandaVision demostró que sabe manejar conceptos de ciencia ficción muy locos y estéticas de otras épocas. Sí, sin perder nunca de vista el corazón y la emoción de los personajes. Y eso es exactamente lo que necesitan los Cuatro Fantásticos. Equilibrio entre la aventura cósmica y el drama familiar. Y la estética. Por fin se atreven. Van a abrazar el rollo retrofuturista de los años 60, la época en la que nacieron los cómics. Feige habla de vibrantes vibras cósmicas. Ya era hora. Adiós a los trajes oscuros y realistas. Hola al color, a la aventura y al optimismo. Parece que por fin han entendido que estos personajes no son Batman. Incluso con el villano Galactus. Feige ha prometido que veremos una versión fiel al cómic, con su icónico casco morado gigante. Sí. Él mismo admite que antes tenían miedo de que pareciera ridículo, pero que ahora lo ven genial. Es una señal de que han recuperado la confianza en la esencia del cómic, sin complejos. Quieren hacer la versión que los fans llevan décadas esperando. Espera, que hay un detalle de la producción que me contaron y que me parece alucinante, y que demuestra el nivel de detalle al que están llegando. ¿Ah, sí? A ver. Para crear a la cosa, el personaje de Ben Grimm, que es todo CGI, el actor Ebon Moss-Bachrach trabajó con captura de movimiento. Pero para que en el set la iluminación y las texturas fueran perfectas, el equipo hizo algo increíble. ¿El qué? Se fueron al desierto, encontraron una roca real que tenía la forma y el tamaño que imaginaban para el personaje, la transportaron y la bautizaron como Jennifer. ¿En serio? Jennifer, qué bueno. Usaron a Jennifer la Roca como referencia física en cada plano para que los artistas de efectos especiales tuvieran una guía perfecta de cómo la luz incidía sobre ella. No me lo puedo creer. Eso es maravilloso. Es una anécdota que lo dice todo. Demuestra un nivel de artesanía y de cariño por el detalle que se había perdido. Sí. Y el propio actor, Moss-Bachrach, añade que para él el personaje es un homenaje de Jack Kirby, su creador, a su propio padre, un tipo duro de Nueva York. Hay una conexión emocional muy profunda con el material. No lo están tratando como un producto más. Y la trama también parece muy inteligente. Se ambienta en un universo alternativo, la Tierra 828, donde el equipo ya lleva años activo. Ajá. Reed y Sue están casados, intentando ser padres, y la historia arranca con la llegada de Silver Surfer, que será Julia Garner, anunciando la amenaza de Galactus. Lo cual significa que se saltan la historia de origen. Gracias a Dios, ya la hemos visto demasiadas veces. Por fin. Confían en que el público es lo bastante listo como para no necesitar otra vez la explicación de los rayos cósmicos. Van directos al grano, a lo que hace especiales a estos personajes, la dinámica de equipo y familia ya establecida. Entonces, si juntamos todas las piezas, los números, la historia de fracasos, la crisis de Marvel y este nuevo enfoque tan cuidado, ¿qué significa todo esto? Pues la conclusión parece clara. El potencial de los Cuatro Fantásticos sigue intacto. El problema nunca fueron los personajes. Es que sencillamente nadie había sabido contar bien su historia en el cine. Exacto. Nunca han tenido la oportunidad de brillar con la película que se merecían. Y por eso, el éxito o el fracaso de este nuevo intento va a tener unas consecuencias enormes, mucho más allá de la propia franquicia. Claro. Se ha convertido sin buscarlo en un referéndum sobre el futuro del modelo creativo de Disney y Marvel. Es la prueba definitiva para ver si todavía son capaces de crear un evento cinematográfico que importe de verdad. Si funciona, si la película conecta con el público en el cine y luego en casa, podría ser el inicio de una nueva era dorada, una recuperación de la confianza perdida. Confirmará las peores sospechas. Que el problema es más profundo. Que el problema no es una película o un personaje, sino un modelo agotado que necesita una reinvención radical. Demostrará que la magia se ha acabado y que el público ya no compra la fórmula por inercia. La confianza de la gente no es un recurso infinito, y esta película es su última gran bala para demostrar que todavía saben contar historias únicas. Lo que nos deja con una última idea, para reflexionar. Una pregunta que flota en todos los análisis que hemos manejado. Quizás ya no importa tanto si las versiones anteriores de los Cuatro Fantásticos fueron un éxito o un fracaso. Ya.
La verdadera pregunta, la que definirá la próxima década del entretenimiento, es otra. ¿Está Disney dispuesta a cambiar la forma en que cuenta historias? ¿O va a seguir confiando en que el poder de su nombre es suficiente para que sigamos yendo al cine? Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las mayores paradojas de Marvel, los Cuatro Fantásticos. A ver, durante décadas han sido la primera familia, un pilar, fundamental del cómic. Pero en la pantalla, su historia es mucho más complicada. Entonces, ¿son un éxito, un fracaso o quizá algo totalmente distinto? Venga, vamos a analizarlo bien. Para que nos hagamos una idea, imaginemos un escenario que resume perfectamente este dilema. Por un lado, una película de los Cuatro Fantásticos que tiene el peor debut de Marvel en Disney+. Con cifras muy bajas, un interés que se desploma en cuestión de días, un fracaso en toda regla en streaming. Pero ojo, por otro lado, esa misma película podría superar los $500 millones en cines. Un exitazo de taquilla, sobre todo en mercados como Latinoamérica. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos trae hoy aquí. ¿Cómo es posible que la misma película sea un éxito y un fracaso a la vez? Pues para entender este lío tenemos que mirar mucho más allá de las cifras y analizar el complicado legado que arrastra esta familia. Y es que esta dualidad, esta cosa de estar entre dos aguas, no es nada nueva. La historia de los Cuatro Fantásticos en el cine es básicamente una crónica de lo que casi fue, de promesas que nunca llegaron a cumplirse del todo. Si echamos la vista atrás, vemos que hay un patrón muy claro. La peli de 2005, funcionó en taquilla, pero seamos sinceros, nadie salió del cine hablando de ella. No dejó ninguna huella. Luego en 2015 llegó ese intento de hacerla más seria, más oscura, y se sintió frío, totalmente ajeno a lo que son los personajes. Claro, cada intento ha ido sumando y sumando escepticismo en la gente. Y esta es la clave de todo el asunto. Es que nunca han sido un desastre absoluto, pero tampoco un triunfo de esos que hacen historia. Se han quedado ahí, en ese punto intermedio tan peligroso que no deja que la franquicia muera en paz, pero tampoco que despegue de una vez por todas. Pero claro, el problema ya no es solo de los Cuatro Fantásticos. Su situación en realidad forma parte de un desafío mucho más grande al que se enfrentan ahora mismo Disney y Marvel Studios. La fatiga del público. El agotamiento, vamos. Durante años, la fórmula de Marvel era infalible. Era magia pura. Pero el ritmo se volvió frenético. De repente teníamos historias que parecían hechas solo para cumplir con una fecha de estreno, y personajes que entraban y salían sin que nos diera tiempo a que nos importaran. Ir al cine empezó a sentirse más como una tarea para estar al día que como un disfrute. Y claro, cuando eso pasa, la confianza se rompe. Y el punto crucial al que hemos llegado es este. Antes, el logo de Marvel bastaba para generar una expectación tremenda. Hoy, el espectador es más selectivo, es mucho más crítico. Ya no vale solo con el nombre, se exige una historia que merezca la pena, que se sienta especial de verdad. Y en este contexto tan delicado, Marvel se prepara para su intento definitivo. Un nuevo comienzo que no es solo otra película, sino una apuesta de altísimo riesgo para por fin hacerles justicia. Y para esta misión han reunido un elenco que es de primerísimo nivel. Hablamos de nombres como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Backrack. Actores muy reconocidos que ahora tienen la enorme responsabilidad de dar vida a estos personajes icónicos y, sobre todo, de conectar con una nueva generación. Es que el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, lo ha dicho, que este proyecto es algo personal para él. Admite que es la oportunidad de oro para corregir errores del pasado y dar a estos personajes el sitio que se merecen en la historia del cine. Y la gran apuesta a nivel creativo es una vuelta a los orígenes. La nueva película va a tener una estética retrofuturista, totalmente inspirada en los años 60, justo la época dorada en la que nacieron en los cómics. ¿Qué significa esto? Pues que se dejan de lado los tonos oscuros o genéricos de los intentos pasados para recuperar esas vibrantes vibras cósmicas, el optimismo, la maravilla de la exploración espacial, todo con un diseño visual que se siente a la vez vintage y futurista. Es un intento claro de capturar la esencia que los hizo tan especiales. Así que como estamos viendo, esta película no es solo una película más en el calendario. Se ha convertido, aunque nadie lo diga en voz alta, en una auténtica prueba de fuego para el futuro de Marvel y de Disney. El éxito real de esta nueva versión no se va a medir en la taquilla, sino en si Marvel es capaz de demostrar tres cosas que son fundamentales. Primero, que pueden contar una historia que se sostenga por sí misma, con identidad propia. Segundo, que entienden y respetan de verdad a los personajes. Y tercero, y esto es quizá lo más importante, que la película se sienta como un evento, no como otro título obligatorio que hay que ver. Y con esto volvemos al principio de todo. Esa paradoja de si es un éxito en cines o un fracaso en streaming, al final se queda corta. Esa ya no es la pregunta importante. La verdadera pregunta, la que va a definir la próxima década del cine de superhéroes, es esta.
¿está Disney dispuesta a echar el freno, a priorizar la calidad por encima de la cantidad y a cambiar su forma de contar las cosas? ¿O va a seguir confiando en que el poder de su marca es infinito? Pues bueno, el futuro de la primera familia de Marvel nos va a dar la respuesta. Sí, Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos, a The Fantastic Four, First Steps, tuvo un debut muy flojo en Disney+, registrando el peor lanzamiento para una película de Marvel Studios en la plataforma, con solo unos 4,9 millones de vistas en sus primeros 5 días, y cayendo rápidamente de las listas de popularidad, lo que indica una recepción decepcionante en streaming a pesar de su paso por cines. Puntos clave del fracaso en streaming. Peor debut de MCU, fue el lanzamiento más bajo para una película de Marvel en Disney+. Bajas vistas iniciales. Solo 4,9 millones de vistas en los primeros 5 días, muy por debajo de otras entregas del MCU. Caída rápida. Fue destronada en las listas de populares de la plataforma una semana después de su estreno. Bajo interés en repetición. Sugiere un interés mínimo y poca repetición de visionado, contrasta con el éxito de otros títulos de Marvel. ¿Por qué es relevante? Se esperaba que fuera un pilar para futuras películas de Avengers, pero su pobre rendimiento en streaming muestra un desinterés significativo, sumándose a la serie de fracasos de la franquicia en general. ¿Los Cuatro Fantásticos fue un éxito o un fracaso? ¿Y qué está pasando con los tropiezos de Disney y Disney+? Durante décadas, Los Cuatro Fantásticos han sido presentados como la primera familia de Marvel, un pilar fundacional del cómic moderno y una propiedad con enorme potencial narrativo. Sin embargo, cuando se analiza su historial en el cine y su papel dentro de la estrategia reciente de Disney, la pregunta surge de forma inevitable. ¿Realmente Los Cuatro Fantásticos han sido un éxito en la pantalla grande? ¿O se han convertido en un símbolo de oportunidades perdidas? La respuesta no es simple, y para entenderla hay que mirar el contexto completo. El pasado de la franquicia, las decisiones creativas, la evolución del público, y el momento delicado que atraviesa Disney y su plataforma Disney+. El peso de una marca que siempre prometió más de lo que entregó. Los Cuatro Fantásticos siempre llegaron al cine con una carga enorme de expectativas. No solo eran superhéroes, eran científicos, exploradores, una familia disfuncional con conflictos internos, algo muy distinto al molde tradicional del héroe solitario. Sobre el papel, tenían todo para triunfar. Las primeras adaptaciones cinematográficas lograron cierta visibilidad y recaudación aceptable, pero nunca alcanzaron el impacto cultural que Marvel esperaba. El público no salió del cine hablando de Reed Richards o Sue Storm como hablaba de otros íconos del género. No hubo escenas que quedaran grabadas en la memoria colectiva, ni frases que se volvieran legendarias. No fueron un desastre total, pero tampoco un verdadero triunfo. Y ese punto intermedio es, muchas veces, el lugar más peligroso para una franquicia. El reinicio que prometía ser diferente, y terminó confundiendo. Cuando se intentó reinventar la saga con un tono más serio y oscuro, la intención era clara: modernizar a los Cuatro Fantásticos y alinearlos con una audiencia más madura. El problema fue que, en ese proceso, se perdió parte de la esencia que hacía especiales a los personajes. La historia se volvió fría, distante, poco emocional. Los personajes parecían más incómodos que inspiradores. La narrativa se sentía incompleta, como si faltaran piezas clave. El resultado fue una desconexión con el público. No porque la gente no quisiera ver a los Cuatro Fantásticos, sino porque no reconocía a los Cuatro Fantásticos en lo que estaba viendo. Ahí quedó claro algo fundamental. El fracaso no estaba en los personajes, sino en cómo se los estaba interpretando. ¿Entonces los Cuatro Fantásticos fueron un fracaso? Si se mide el éxito únicamente por taquilla o impacto cultural sostenido, la respuesta honesta es que no han sido el éxito que Marvel y Disney esperaban. Tampoco se puede decir que hayan sido un colapso absoluto, pero sí una franquicia incapaz de consolidarse. Y en la industria del entretenimiento, la falta de consolidación es una señal de alarma. Los Cuatro Fantásticos nunca lograron una identidad cinematográfica clara. Cada intento parecía empezar de cero, sin aprender completamente de los errores anteriores. Eso generó cansancio, escepticismo y desconfianza en el público. Disney, Marvel y el problema de la saturación. Aquí es donde el tema se conecta directamente con los tropiezos recientes de Disney y Disney+. Durante años, Disney fue sinónimo de eventos imperdibles. Cada estreno se sentía especial. Hoy, la percepción ha cambiado.
El público ya no corre automáticamente a ver cada nuevo contenido del estudio. ¿Por qué? Porque hay demasiado contenido, y no todo tiene el mismo nivel de cuidado. Series que se sienten apresuradas. Historias que parecen diseñadas más para llenar un calendario que para emocionar. Personajes introducidos sin el tiempo suficiente para que el público conecte con ellos. En ese contexto, traer de vuelta a los Cuatro Fantásticos no es solo un desafío creativo, es un riesgo estratégico. Disney+ y la expectativa que se volvió exigencia. Disney+ nació con una promesa enorme. Calidad constante, universos bien construidos y experiencias memorables. Al inicio, esa promesa se cumplió, pero con el paso del tiempo, el ritmo de estrenos empezó a jugar en contra. Cuando el público percibe que una historia existe solo para preparar otra, o que un personaje es descartable, la magia se rompe. Y eso ha afectado incluso a marcas fuertes. No es que el público haya dejado de amar estos universos, es que ha dejado de confiar ciegamente en ellos. Los Cuatro Fantásticos como prueba definitiva. El próximo gran intento con los Cuatro Fantásticos se ha convertido, sin decirlo abiertamente, en una prueba de fuego para Marvel y Disney. No solo para la franquicia, sino para demostrar que todavía pueden contar historias con identidad propia, respetar la esencia de los personajes, hacer que una película se sienta necesaria, no obligatoria. Si este nuevo intento falla, no será solo otro tropiezo. Será una señal clara de que el problema ya no es un personaje específico, sino un modelo creativo agotado. ¿Hay esperanza o estamos ante un cambio de era? A pesar de todo, no todo está perdido. Los Cuatro Fantásticos siguen siendo personajes con enorme potencial. Su enfoque familiar, científico y humano podría ser justo lo que el cine de superhéroes necesita para renovarse. Pero eso solo ocurrirá si Disney se atreve a frenar, escuchar al público y priorizar la historia por encima del calendario. El público no pide menos contenido por capricho, pide mejor contenido. Conclusión abierta, no definitiva. Entonces, ¿los Cuatro Fantásticos fueron un éxito? La respuesta honesta es, aún no lo han sido en el cine, pero tampoco han tenido la oportunidad correcta de serlo. Y en cuanto a Disney y Disney+, los fracasos recientes no significan el fin, pero sí una advertencia clara. La confianza del público no es infinita. El futuro de los Cuatro Fantásticos podría marcar el inicio de una recuperación, o confirmar que incluso las marcas más poderosas necesitan reinventarse desde la raíz. El cambio del público. Ya no basta con el nombre. Uno de los factores más importantes que explican por qué los Cuatro Fantásticos no han logrado consolidarse y por qué Disney enfrenta tropiezos es que el público ha cambiado. Hace años, el simple hecho de ver el logo de Marvel o Disney bastaba para generar expectativa. Hoy eso ya no ocurre automáticamente. El espectador actual es más selectivo, más crítico y menos tolerante con historias que siente recicladas o forzadas. Ya no se conforma con una película correcta, espera una experiencia que lo sorprenda, que le aporte algo distinto y que justifique su tiempo. Los Cuatro Fantásticos, en sus versiones anteriores, nunca lograron sentirse imprescindibles. Para muchos, eran una película más de superhéroes, no un evento cultural. El problema de la identidad narrativa. Otro punto clave es que Disney y Marvel han tenido dificultades recientes para definir qué tipo de historia quieren contar con ciertas franquicias. En el caso de los Cuatro Fantásticos, esto se ha traducido en una falta de identidad clara. ¿Son ciencia ficción pura? ¿Una historia familiar con drama emocional? ¿Una aventura épica de exploración? ¿Un relato íntimo sobre la responsabilidad del conocimiento? Cada versión ha intentado algo distinto, pero ninguna ha logrado integrar todas esas capas de forma orgánica. El resultado ha sido una sensación de indefinición, algo que el público percibe aunque no siempre sepa explicarlo con palabras. Cuando una historia no sabe exactamente qué es, el espectador tampoco sabe cómo sentirse frente a ella. Disney y el desgaste de la fórmula. Durante años, Disney perfeccionó una fórmula que funcionó de manera casi impecable, pero el problema de las fórmulas exitosas es que, si se usan demasiado, terminan perdiendo impacto. Escenas postcréditos que prometen más de lo que cumplen. Historias que parecen existir solo para conectar con otra producción. Personajes introducidos sin desarrollo suficiente. Todo eso ha ido generando una fatiga silenciosa. No es rechazo, es cansancio. Y cuando el público se cansa, deja de entusiasmarse, incluso con marcas históricas. Los Cuatro Fantásticos llegan a este escenario cargando no solo sus propios antecedentes, sino también el desgaste general del universo al que pertenecen. El riesgo de confundir expectativa con obligación.
Uno de los errores más delicados que Disney ha cometido en los últimos años es asumir que el público debe ver cierto contenido para entender el siguiente. Esto convierte el entretenimiento en una tarea, no en un disfrute. Los Cuatro Fantásticos no pueden presentarse como una pieza necesaria del rompecabezas. Deben sostenerse por sí mismos, emocionar por sí solos, y funcionar incluso para quien no sigue todo el universo expandido. Si no lo hacen, corren el riesgo de ser vistos como otro capítulo obligatorio más, y no como una historia memorable. El factor emocional, donde muchas producciones fallan. Uno de los grandes aciertos del cine de superhéroes en sus mejores momentos fue la conexión emocional. No se trataba solo de poderes o efectos visuales, sino de personas enfrentando conflictos reconocibles. En el caso de los Cuatro Fantásticos, el componente emocional debería ser su mayor fortaleza. Una familia imperfecta, unida por la ciencia, el error y la responsabilidad. Sin embargo, ese corazón emocional nunca se ha explotado del todo en el cine. Las relaciones se han sentido superficiales, apresuradas o poco creíbles. Y sin emoción real, ningún espectáculo visual es suficiente. Disney+ y el dilema de cantidad vs calidad. La plataforma Disney+ enfrenta un dilema claro: mantener presencia constante o recuperar el prestigio narrativo que la distinguió al inicio. En su intento por competir en volumen, ha sacrificado, en ocasiones, el tiempo necesario para pulir historias. Esto no significa que todo el contenido sea negativo, sino que la percepción general se ha debilitado. Y en entretenimiento, la percepción lo es todo. Los Cuatro Fantásticos podrían convertirse en el proyecto que marque un cambio, o en otro ejemplo de esa pérdida de enfoque. Una franquicia que aún no ha dicho su última palabra. A pesar de los errores pasados, los Cuatro Fantásticos siguen teniendo algo que muchas franquicias han perdido: potencial sin explotar. No están agotados narrativamente porque, en realidad, nunca han sido contados del todo bien. Eso los convierte en una oportunidad única, pero también en un riesgo enorme. Si esta vez no funcionan, será difícil convencer al público de volver a intentarlo. El futuro de Disney depende de decisiones difíciles. Disney no necesita más anuncios espectaculares. Necesita silencio creativo, reflexión y decisiones valientes. Menos proyectos, mejor desarrollados. Menos dependencia de la nostalgia. Más respeto por la inteligencia del público. Los Cuatro Fantásticos no deberían ser solo una película más en el calendario. Deberían ser una declaración de principios. Una pregunta que queda abierta. Tal vez la pregunta ya no sea si los Cuatro Fantásticos fueron un éxito o un fracaso. La verdadera pregunta es: ¿está Disney dispuesto a cambiar la forma en que cuenta historias? ¿O seguirá confiando en que el nombre basta? La respuesta a esa pregunta definirá no solo el destino de esta franquicia, sino el rumbo de una de las compañías más influyentes del entretenimiento moderno. Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos, rompe la barrera de los 500 millones en taquilla mundial. La franquicia refuerza su presencia internacional en un momento de desaceleración del sector cinematográfico, impulsando a Marvel en regiones estratégicas. La película Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos, Fantastic Four, First Steps, producida por Marvel y distribuida por Disney, superó los 500 millones de dólares de recaudación global al finalizar su sexta semana en cartelera. El hito posiciona a este estreno entre los títulos de mayor desempeño comercial de 2025 y representa un avance significativo para la industria de superhéroes, según reportó el medio especializado Deadline. Tanto los estudios involucrados como los mercados más importantes para este género resultan directamente impactados por estos resultados en una temporada marcada por la desaceleración estival del sector cinematográfico internacional. De acuerdo con datos recogidos por Deadline, la recaudación mundial de Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos, Fantastic Four, First Steps, llegó a 505,1 millones de dólares, con 240,5 millones generados fuera de Estados Unidos. Entre los mercados con mayor volumen sobresale Brasil, que registró un aumento del 35% respecto a la semana previa y mantuvo la primera posición nacional. Otros territorios con resultados destacados incluyen Reino Unido, descenso de 1%, Francia, 24% menos, México, 33% menos, España, 36% menos, Australia, 37% menos, y Países Bajos, 38% menos.
El informe puntualiza que la producción es el mayor estreno de superhéroes en 2025 para América Latina, Italia y Tailandia. En el ranking anual, se ubica en el 8º puesto global. Además, la película exhibe un desempeño constante en mercados clave para adaptaciones de cómics, fortaleciendo la franquicia en regiones estratégicas. ¿Cuánto recaudó Los Cuatro Fantásticos? Primeros pasos, en todo el mundo. Según el seguimiento de Deadline, Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, Fantastic Four, First Steps, sumó $505,1 millones de recaudación global en 6 semanas. El ingreso internacional asciende a $240,5 millones. Este hito ubica al título como uno de los favoritos del año para el público, con ritmo estable pese a la disminución general de asistentes propia del final del verano boreal, según afirman analistas de la industria consultados por el medio. El reporte no detalla la cifra específica recaudada únicamente en Estados Unidos. Se conoce la suma internacional y la global, pero la fuente original evita desglosar los datos del mercado estadounidense. La diferencia permite inferir el peso relativo del mercado interno de acuerdo con la performance mundial. ¿Cuáles son los países con mayor recaudación para la película? De acuerdo con los datos publicados por Deadline, los mercados internacionales con mayor aporte a la taquilla de Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, Fantastic Four, First Steps, han sido: Reino Unido, $31 millones. México, $28,2 millones. Francia, $16,2 millones. Brasil, $14,4 millones. Australia, $11,4 millones. El avance en Brasil destaca por un crecimiento proporcional intersemanal. En Reino Unido y Francia, las caídas semanales se mantuvieron en mínimos. Estos números evidencian la continuidad del interés por el género y consolidan la reciente entrega de Marvel como una de las más sostenidas en el año. ¿Cómo se compara Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, con otros estrenos recientes? En el mismo periodo en que Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, Fantastic Four, First Steps, alcanzó su marca, nuevos títulos y grandes franquicias disputaron espacios en la taquilla internacional, según los relevamientos de Deadline. La comedia, Las Rosas, The Roses, de Searchlight, sumó 9,2 millones en 40 mercados, mientras que la animación, Los Tipos Malos 2, The Bad Guys 2, de Universal, DreamWorks Animation, recaudó 12,5 millones en 75 territorios internacionales, con un total global de 176,5 millones. En el rubro animación japonesa, Guardianes de la Noche, Castillo del Infinito, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, de Sony, Crunchyroll contabilizó 42 millones en 9 países de Asia y superó los 250 millones a nivel mundial, aún sin estrenarse en mercados clave de América y Europa. Otros lanzamientos con impacto en la recaudación internacional fueron Armas, Weapons, The New Line, Warner Bros., Jurassic World Renacimiento, Jurassic World Rebirth, de Universal, y F1, de Warner Bros. ¿Por qué no se publica la recaudación exacta de Estados Unidos? De acuerdo con el reporte original de Deadline, no se informa el monto exacto de recaudación en Estados Unidos para Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, Fantastic Four, First Steps. Solo se suministra el desglose entre recaudación internacional, $240,5 millones, y la suma global, $505,1 millones. Esto impide precisar la cifra correspondiente al mercado estadounidense, reservando la información a la suma conjunta. El interés por conocer el comportamiento doméstico de las películas de Marvel en comparación con su performance mundial mantiene su vigencia para los análisis del sector, pero en este caso la fuente consultada optó por omitir ese detalle. ¿Qué tendencias refleja el desempeño reciente de la taquilla global? Sobre la base de los datos recopilados por Deadline, la taquilla internacional de 2025 muestra una regionalización en el consumo y un sólido protagonismo de América Latina, Europa y Asia. Países como Brasil y México posicionan nuevamente sus mercados entre los principales para estrenos de alto presupuesto, en tanto las franquicias estadounidenses y las animaciones asiáticas continúan ampliando su alcance. Entre las tendencias identificadas destacan: sostenimiento de grandes franquicias con más de $500 millones en recaudación. Crecimiento de títulos animados y de acción en mercados regionales.
Renovada competencia entre estudios como Disney, Sony, Universal y Warner Bros. Estos comportamientos delinean las estrategias de distribución y promoción, considerando fechas específicas de lanzamientos en función del calendario local y global. ¿Cuál es el impacto del éxito de Los Cuatro Fantásticos? Primeros pasos para el sector. El salto superando los $500 millones alcanza relevancia para Marvel y Disney, reforzando la participación de la franquicia en los principales mercados e influyendo en las decisiones futuras de los estudios, según expuso Deadline. Los buenos resultados identificados en América Latina y Europa reafirman la apuesta por estos territorios para próximos estrenos de alta inversión. Mientras tanto, la expectativa se centra en los lanzamientos pendientes de títulos internacionales y la respuesta del público en los meses finales del año. El comportamiento del público y el volumen de recaudación serán determinantes en la agenda de estrenos del cierre de 2025 y el inicio del ciclo siguiente. El presidente de Marvel Studios destacó la importancia de los Cuatro Fantásticos. Son los personajes más importantes. Kevin Feige resalta en una entrevista con Empire el papel fundamental de estos héroes en la evolución del cómic y su impacto en la cultura popular global. El universo cinematográfico de Marvel, MCU, se prepara para un giro trascendental con el relanzamiento de Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos, una producción que, según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, representa la oportunidad definitiva para hacer justicia a los personajes que dieron origen a la era moderna de los superhéroes. El anuncio, recogido en exclusiva por Empire, confirma la llegada de la primera familia de Marvel al MCU, revelando un enfoque renovado, un elenco de alto perfil y una visión creativa que busca distanciarse de los intentos fallidos del pasado. Feige, figura clave en la expansión del MCU, subrayó la importancia del proyecto. Creo que no hay cuatro personajes más importantes para la historia de Marvel, declaró. La adquisición de los derechos de Los Cuatro Fantásticos tras la compra de Fox por parte de Disney marcó, en palabras del propio Kevin, un sueño inesperado hecho realidad y el inicio de una nueva etapa para el estudio. El objetivo es claro. Son la primera familia de Marvel, y quería hacerles justicia. El desafío de adaptar a Los Cuatro Fantásticos. La llegada de Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos al MCU se produce tras una serie de adaptaciones cinematográficas que no lograron consolidar a estos personajes en la gran pantalla. Las versiones dirigidas por Team Story a principios de los 2000 y el reinicio de 2015, conocido como Fan 4 Stick, no alcanzaron el éxito esperado. Estos intentos pertenecen a una etapa anterior al auge de las películas de superhéroes, cuando aún existía algo de miedo a hacer el ridículo, según reconoció el presidente de Marvel Studios. A pesar de esos antecedentes, la relevancia de Los Cuatro Fantásticos en la historia de Marvel es innegable. Reed Richards, Mr. Fantástico, Sue Storm, Mujer Invisible, Johnny Storm, Antorcha Humana, y Ben Grimm, La Cosa, fueron pioneros en el cómic moderno, estableciendo las bases del universo Marvel. Su integración al MCU, tras la adquisición de Fox, representa un punto de inflexión. Un elenco estelar y la visión de Matt Shakman. Para liderar este ambicioso relanzamiento, Marvel Studios reunió a un elenco de primer nivel. Pedro Pascal será Reed Richards, Vanessa Kirby, Sue Storm, Joseph Quinn, Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach, Ben Grimm. La dirección estará a cargo de Matt Shakman, quien regresa al MCU tras su trabajo en WandaVision, aportando su experiencia en universos complejos y personajes con capas emocionales. Esta elección responde al deseo de canalizar la energía clásica de Los Cuatro Fantásticos, combinando talento actoral con una comprensión profunda de los personajes. Feige resaltó la necesidad de intérpretes capaces de transmitir la esencia de la primera familia, mientras que la elección de Shakman refuerza la apuesta por una narrativa visualmente ambiciosa. Estética retrofuturista y reivindicación de Galactus. Uno de los aspectos más distintivos del filme será su apuesta por un enfoque retrofuturista inspirado en la década del 60, época de creación original de los personajes. Feige explicó en la entrevista que el largometraje abrazará las vibrantes vibras cósmicas de esa era, alejándose de la contención de versiones anteriores. La representación del villano Galactus también será fiel a los cómics. Kevin afirmó que, a diferencia de anteriores encarnaciones donde el personaje fue reducido a una nube, esta versión respetará su diseño icónico,
incluyendo el característico casco angular. En otros tiempos, algunos podrían considerar ridícula la idea de alguien con un casco grande y angular caminando por una ciudad. Yo lo considero genial, expresó el productor. La creación de la cosa, técnica e innovación. La representación de Ben Grimm implicó un desafío técnico. Mos Bachrach, conocido por su papel en The Bear, fue el primer actor seleccionado. Según explicó Sackman, el intérprete trabajó con tecnología de captura de movimiento, mientras que una doble vestida con un traje práctico sirvió como referencia en el set. Un recurso inusual fue el uso de una roca real, apodada Jennifer, encontrada en el desierto y utilizada en todas las tomas con la cosa, para lograr coherencia en iluminación y textura. Fuimos al desierto y encontramos una roca que se veía exactamente como pensábamos que debía verse la cosa, explicó el director. Ebon Moss-Bachrach y la esencia de Ben Grimm. La interpretación de Moss-Bachrach se sustenta en una fuerte conexión emocional con el personaje. En declaraciones a la revista, el actor destacó lo conmovedor de ver a cientos de personas ayudando a animar este personaje, y expresó satisfacción por el resultado. Estoy muy contento con la forma en que se ve Ben. Moss-Bachrach también subrayó la conexión entre Ben Grimm, Nueva York y Jack Kirby, co-creador de Los Cuatro Fantásticos. Es un chico del Lower East Side. Gran parte de este personaje fue un homenaje a su padre, y eso, para mí, es muy significativo, afirmó. El MCU está a punto de ser sacudido con el estreno de Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos, una producción que busca redefinir el legado de sus protagonistas y consolidarlos en la historia del cine de superhéroes. Emilia Clarke celebró el fracaso en taquilla de una popular franquicia. Nadie lo pasó bien. La actriz ha compartido su arrepentimiento de ser parte de una de las películas de acción más famosas. Emilia Clarke no guarda buenos recuerdos de su paso por Terminator Genisys. En una entrevista con Vanity Fair, la actriz describió la experiencia de filmar la cinta como caótica, tanto así que se negó a ceder su imagen para un juego de mesa basado en la película que fue lanzado en Kickstarter. Aunque podría tener compromisos contractuales relacionados con productos previamente acordados, todo indica que la actriz quiere dejar atrás esa etapa. Vi cómo se comían vivo a Alan Taylor, el director. No era el mismo que yo conocía. No lo pasó bien. Nadie lo pasó bien, declaró. La actriz incluso confesó sentirse aliviada cuando la película fracasó en taquilla, ya que eso la liberó de la obligación de participar en futuras secuelas. La cinta recaudó $440,6 millones a nivel mundial. Pese a que es una cifra alta, el presupuesto de rodaje fue de $155 millones, por lo que la producción no fue rentable. ¿De qué trata la nueva película de Los Cuatro Fantásticos? En esta versión de Los Cuatro Fantásticos, la historia ocurre en la Tierra 828, un universo alternativo del universo Marvel. En este mundo, los cuatro ya llevan años siendo héroes. Han pasado 4 años desde el accidente espacial que los dotó de superpoderes. Sue y Reed llevan tiempo casados y cumplen con sus respectivos trabajos como científicos y diplomáticos. Ellos viven con Johnny, quien parece darle poca importancia al poder de convertirse en una fogata humana. También vive con ellos el mejor amigo de Reed, Ben Grimm, quien se ha transformado en una roca escarpada, pero que tiene un aura llena de emociones y quien aporta el lado más sentimental del equipo. En esta entrega se une el mayordomo robot de la familia, Herbie, con la voz de actor Matthew Wood. Sue y Reed se enteran que serán padres después de buscar tener un bebé durante mucho tiempo. En ese momento las cosas se complican, con la llegada del Heraldo Silver Surfer interpretado por Julia Garner, quien anuncia la llegada de Galactus, el devorador de planetas. Y hasta aquí llegamos con este análisis profundo sobre Los Cuatro Fantásticos, sus tropiezos en el cine y los desafíos que enfrenta Disney en la actualidad. Si este contenido te pareció interesante, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, dejar tu like si te gustó y, sobre todo, comentar qué opinas tú. ¿Crees que Los Cuatro Fantásticos aún pueden tener una película definitiva o ya es una franquicia condenada? También te invitamos a ver nuestros otros videos, donde analizamos el cine, las series y las grandes decisiones que están cambiando la industria del entretenimiento. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido cada vez más completo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.
Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.